¿Puedo continuar? Ahora sí. Sí, pastor, Ok, continúe. vamos entonces ahora a la siguiente lámina. Vamos a la siguiente y nos vamos preparando para la tercera parte del tema de hoy. Entonces, como venía diciendo, esta misión tiene que ir acompañada de una visión. Por ejemplo, si tú llegaste a la conclusión, si tú llegas a la conclusión de que tu misión en este mundo es trabajar con los niños desamparados, o si tú llegaste a la conclusión de que tú eres un agente educador, formador, si tú llegaste a la conclusión de que, bueno, tú viniste a este mundo para ayudar a desarrollar a tu familia, o ayudar a los que están en situación de prisión o ser una fuente de empleo para los demás. Muy bien, excelente, excelente. Pero lo que no debería faltar es que debería haber un elemento en esa declaración de misión y en esa visión que esté conectado con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el origen. Dios es el origen, Dios es el que te sostiene, Dios es el que hace todo lo que tú logras y lo que eres. Y para, como dice aquí ahora, los pilares filosóficos, para que tu misión y tu visión puedan sostenerse en el tiempo, se necesita de pilares que los mantengan. Y estos pilares son los valores. Tú dices, bueno, esta misión y esta visión que yo quiero desempeñar y quiero alcanzar, los tengo que lograr, ahora tú vas a decir, en base a responsabilidad, en base a organización, en base a integridad, en base a eficiencia, en base a respeto, a honestidad. Son tus valores personales. Y por eso lo dice ahí, son virtudes que tocan la fibra personal y expresan nuestra esencia más íntima con la cual somos consecuentes. Es decir, si yo digo que uno de mis valores va a ser la efectividad, es porque para mí la efectividad no es algo que yo voy a comenzar a improvisar en ese momento o que me pareció una palabra bonita para colocarla allí. No, es porque para mí el ser efectivo es casi que una marca de fábrica. Es decir, los valores que yo voy a colocar ahí van a representar lo que realmente yo soy. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Y entonces, luego de esto, de esta lámina que tenemos allí, a ver, después de esta siguiente lámina, entonces tenemos los propósitos. En estos propósitos, esto es simplemente que el objetivo, o sea, se parece a la misión, se parece, no es exactamente a la misión, pero se pueden desprender, porque estos objetivos tú los puedes componer entre objetivos generales y específicos. Es decir, si tú has llegado a la conclusión de que tú eres un formador de emprendedores, bueno, para eso se requiere una cantidad de áreas. Se requiere, por ejemplo, conocer a las personas, dominar el área de finanzas, dominar el área comercial, conocer la naturaleza humana, también gustarte el aspecto de instruir, de enseñar. Bueno, todo eso son objetivos que tú puedes ir elaborando y formando. Pero cuando Dios llega a la vida, como traté de decirlo hace unas 2 láminas atrás, cuando Dios llega a la vida, cualquiera sea la misión que tú tengas, esa misión cambia. Esa misión cambia porque la llegada de Dios a la vida hace que se modifique la existencia del ser humano. Algo parecido a lo que ocurrió con Saulo de Tarso, que cuando iba en el camino a Damasco, Saulo iba a perseguir cristianos, a perseguirlo, pero cuando ocurrió el encuentro dramático de Hechos 9:3, cuando se ya viene la luz y sucede todo lo que ya sabemos con Saulo, ahora ya no fue más un perseguidor de cristianos, ahora él pasó a ser un apóstol de Jesucristo. Entonces, cuando Dios llega a la vida, pasa todo eso que vemos ahí, una misión clara, una visión también más clara, nos enriquece con valores espirituales, nos ayuda a definir los propósitos y por supuesto nos transforma en nuevas personas. Entonces, amigos, vamos ahora, querida Zoraida, a la tercera parte del tema de hoy y con esto vamos a concluir la tercera parte del tema de hoy, porque ya en la primera parte hablamos de lo importante, la necesidad de descubrirnos a nosotros mismos. Cuando nos descubrimos a nosotros mismos, entonces estamos en la posición de poder generar
ahora nuestro futuro en términos de misión, visión, valores y también los objetivos. Y todo esto que estamos viendo aquí, vamos a ir avanzando, todo esto que estamos viendo, ya esta primera lámina, ya la vimos anteriormente, vamos a pasar a la siguiente, y esta también. Ahora, lleguemos ahí, disculpa Zoraida, en la lámina de atrás, donde dice la mayordomía, aquí. Aquí, en este momento, queridos amigos, es cuando llegamos al concepto de mayordomía. Mucha atención, porque esta lámina que está aquí es una de las más importantes de la noche, una de las más importantes. Esto es una definición que la escuché por primera vez del pastor Benjamin Maxson, cuando el pastor Benjamin Maxson era el director de mayordomía de la Conferencia General. Ahorita está otra persona. La escuché y más nunca la olvidé, porque me pareció que es una de las definiciones más importantes que la Iglesia Adventista ha hecho de término cristiano alguno. Y es cómo se define la mayordomía cristiana. Notemos lo que dice ahí, es el estilo de vida. O sea, ¿cuántas cosas abarca nuestro estilo de vida? Todo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, bueno, todo lo que hacemos. Es el estilo de la persona que acepta, no solamente que reconoce, sino que acepta el señorío de Cristo en su vida y que camina en sociedad con Dios. Noten ustedes esa palabra que está ahí, sociedad, administrando sus asuntos en la tierra. La palabra mayordomía hoy día no es muy usada, pero nosotros podríamos equiparar ese término de mayordomía con una encargaduría, con una administración. Es como cuando usted es dueño de un negocio y usted se tiene que retirar por 6 meses supongamos a Polonia, porque usted tiene sus familiares en Polonia y resulta que la tía o la hermana o alguien muy querido está en una situación precaria de salud y usted tiene que ausentarse, irse del lugar donde está, tiene que viajar a Polonia por 6 meses para atender a aquella persona. Pues usted tiene su negocio y usted le dice a una persona de confianza, le entrega las llaves, le entrega las claves, le entrega toda la información, porque usted confía en esa persona y usted le dice, usted es el encargado, le estoy entregando las llaves porque justamente a ti, porque es como que si fuera yo mismo que estuviera al frente de mi propio negocio, o sea, a nivel de encargado. O sea, tú eres administrador, ¿no? Y te lo doy las llaves con los ojos cerrados. Bueno, eso hizo Cristo, Dios, con el ser humano cuando creó el mundo y asignó a Adán y a Eva y a todos los que vinimos después de ellos hasta el día de hoy en situación de encargado, de administrar los asuntos en la tierra. ¿Cuántos son los asuntos de Dios en la tierra? Todo. Partiendo de nosotros mismos, nuestra propia persona, porque es el templo del Espíritu Santo, y de ahí en adelante todo lo demás, todo nuestro entorno, todo lo que toque en nuestras manos, todo lo que toque en nuestras manos, todo lo que tenga que ver con nosotros. Y por eso es que últimamente también se incluyó el aspecto de tierra dentro de los aspectos de la mayordomía, que ya no es solamente las 4T, aquellas tradicionales de tiempo, templo, tesoros y talentos, sino también la tierra, porque la atmósfera, las plantas, los animales, la tierra, los alimentos, el agua, todo forma parte de nuestra administración. Vamos a la siguiente entonces. Luego, después de esto, la siguiente lámina, por favor. Una vez que nosotros entonces estamos claros de que la mayor... Ya, pastor, que se me tranca la computadora. Sí, Ya va. está bien. Entonces, una vez que, queridos hermanos y amigos, tenemos allí definido en nuestra mente que la mayordomía es el estilo de vida de aquella persona que acepta el señorío de Cristo y que administra los asuntos de Dios en la tierra en sociedad con Él, entonces ya comenzamos a ver a Dios como la prioridad de nuestra vida, como lo dice ahí esa cita de Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Vamos entendiendo que Dios es justo, vamos entendiendo que ya la vida no es que yo hago lo que yo quiera o yo hago lo que me plazca, sino que ya vemos la vida como un servicio responsable a Dios y ya vemos la vida como un servicio planificado y reflexivo, es decir, la administración de mi propia vida y todo lo que tenga que ver conmigo. O sea, aquí lo que estamos es conectando lo que dije anteriormente de la misión y la visión con esto que estamos
estudiando aquí. Ese último versículo que hemos ahí de Lucas 14 es cuando Cristo dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero, es decir, a razonar, a calcular si tiene lo necesario, o sea, si está preparado no solamente para iniciar la torre, sino para terminarla? Es decir, porque todo lo que Dios hace lo termina por completo. Y eso es lo que dice Pablo allí en capítulo 1 de Filipenses, porque el que empezó en vosotros la buena obra la terminará. De tal manera que Dios no quiere cosas a medias. Dios quiere que nuestra misión, aquello que nosotros hemos llegado a conclusión de que es la misión de mi vida, la visión, mis valores y mis propósitos, mis objetivos, no solamente se inicie, sino que se termine. La siguiente lámina. En la siguiente lámina, entonces, noten ustedes, esto está basado en la parábola del mayordomo, tanto de los mayordomos fieles como del infiel. Porque si nosotros recordamos en Mateo 25, recuerden que los que fueron fieles le entregaron al Señor los intereses, pero hubo uno que dijo, aquí tienes tu talento. Yo me imagino la escena casi como que el hombre lanzándole la moneda ahí al Señor en la mesa. Aquí tienes lo que es tuyo, y se la lanzó. Porque sabía que eres hombre duro, que tú cosechas donde no sembraste. Mentira, eso no es verdad, porque Dios no es así. Es tanto así que Dios envió a su Hijo al mundo para morir por los pecadores. Es decir, no es que Dios recoge donde no siembra. Eso lo que demuestra es que la persona no lo conocía. Por eso dice ahí la tercera línea de esa lámina que vemos ahí, que el mayordomo fiel sabe que sin el capital que le fue confiado no habría podido conseguir ningún aumento de su ganancia. Es decir, amigos, esta cita que está ahí de la sierva del Señor, del libro Consejo de Mayordomía Cristiana, refleja un poco aquel versículo del primer libro de Crónicas 29:14. Yo recuerdo que hace muchos años atrás, en los sobres de diezmo, por lo menos en la división interamericana, ahí en el sobrecito de diezmo, había un versículo allí escrito que a mí me gusta mucho ese versículo, porque dice, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Es decir, queridos amigos, la salud que tenemos, las ideas, la inteligencia, el conocimiento, las fuerzas físicas, la mente brillante, las oportunidades, el dinero, la casa, el carro, las cuentas, todo eso, finalmente Dios lo da, Dios, y le pertenece a Él. Y Él lo da para que con esto que Él nos permite, podemos darle provecho primeramente para su reino y luego en el aspecto secular. Vamos a continuar. Entonces, el capital, ahí está muy claro, el capital era y continúa siendo del Señor, y mediante su poder pudo negociar con Él con éxito. Es decir, esa lámina nos quiere decir que Dios es el responsable de nuestro éxito, y muchas veces esto ocurre sin que nosotros estemos conscientes, porque Dios es el Padre de las luces y de las bendiciones, como dice el libro de Santiago. La siguiente lámina. Entonces, vamos a pasar esa, porque es mucho texto allí, pasemos esta. Y entonces, esto es un poco lo que ya les había mencionado, lo importante de cuando estamos elaborando nuestra misión y visión y todo lo que ya he dicho, lo importante de que esto se haga con reflexión y planificación. La siguiente lámina, por favor. Ahora, aquí tenemos un ejemplo que a mí me encanta, este ejemplo de mayordomía planificada, y que es un poco lo que estamos diciendo. Vean ustedes que cuando nosotros analizamos la historia del constructor Nehemías, mientras él estaba allá en el palacio, cuando llegó su primo Anani y le dijo la situación, cómo estaba Jerusalén, que los muros estaban derrumbados, el hombre empezó a llorar y a llorar, ayunar, Señor, por favor, ¿cómo podemos salir de esto? Y a medida que él iba orando, Dios le iba manifestando de que él era la solución. Hasta que llegó el momento que Nehemías dijo, yo no soy solamente aquí un copero del rey, yo soy el instrumento que Dios está llamando para realizar esta obra. Y cuando él estuvo convencido de quién era él y del llamado que Dios le estaba haciendo, el Espíritu Santo le reveló a Nehemías lo profundo de Dios, se lo reveló, hasta que Nehemías dijo, mi misión es reconstruir. Así que cuando él está frente al hombre más poderoso del mundo en ese momento, que era el rey Artajerjes, y entonces el rey le dice, ¿por qué estás triste? ¿Cómo no voy a estar triste si la ciudad de mis padres está derrumbada? A lo que viene entonces la pregunta, ¿qué cosa pides?
Bueno, yo lo que pido, rey, es que me dé los recursos y me dé las cartas, porque yo tengo como propósito, como mi misión, reconstruir la ciudad. Y mi visión es la ciudad reconstruida, ¿ve? Misión y visión. Y entonces, ¿cómo logró Nehemías eso? Bueno, ustedes lo ven ahí, con un plan de acción, con una división inteligente del trabajo que dividió a las familias por puertas, por sectores del muro, con una ejecución minuciosa del trabajo, con puntualidad, con responsabilidad, con cuidado, con inteligencia, corrigiendo los imprevistos, y entonces eso luego tuvo un resultado. Y este resultado yo les voy a pedir que busquemos allí en el capítulo 6 de Nehemías, capítulo 6, uno de los versículos más impresionantes que yo encuentro en el Antiguo Testamento. Para mí me impresiona mucho. Nehemías, ahí a partir del versículo 14 hasta el 16. Nehemías, el capítulo 6, los versículos 14 al 16, principalmente el 15, porque ahí entonces dice la Biblia que fue terminada la obra. O sea, vean ustedes qué impresionante. La obra de reconstruir el muro que rodeaba la ciudad, no eran paredes como la de nuestras casas de hoy, eran muros muy anchos hasta de, bueno, en algunos casos 2 metros, 3 metros de ancho. Y dice ahí la Biblia que fue el muro terminado en el mes de Elul en 52 días, es decir, en menos de 2 meses, sin programas de AutoCAD, de arquitectura, de ingeniería, sin celulares, sin programas de computación, sin camiones, sin mezcladoras, sin martillos de aire, sin herramientas tecnológicas, prácticamente que casi que con sus propias manos, porque dice la Biblia que en una mano tenían la espada y en la otra tenían la pala y el instrumento de trabajo, o sea, prácticamente con las uñas, y reconstruyeron el muro en 52 días. Por eso dice el versículo de abajo, dice que cuando lo oyeron nuestros enemigos, que la obra que se proyectó construir se terminó, dice, cuando lo oyeron nuestros enemigos, se avergonzaron, se abochornaron, se sintieron confundidos, se sintieron derrotados. Y no les quedó otro remedio que reconocer que por la mano de Dios había sido hecha esa obra. Entonces, amigos, eso es lo mismo, esta lámina que está aquí, este ejemplo de Nehemías es lo mismo que nuestros vecinos, nuestros familiares, la gente que comparta con nosotros, tiene que ver esa diferencia en nosotros. Tiene que ver que hay una definición de parte nuestra en mi autoconcepto. El vecino, el amigo, el hermano, la persona no adventista, el que sea, tiene que ver que yo, con mi acción, yo soy lo que digo que soy, lo que digo ser, que tengo clara una misión, que estoy bien encauzado, que estoy encaminado, que sé hacia dónde voy, que tengo unos propósitos, que tengo unos objetivos, que tengo un plan de acción y que ese plan de acción tiene sus resultados. Por eso entonces la lámina siguiente y las que vienen tienen que ver con esto que estamos mencionando. Vamos a la siguiente lámina. Tienen que ver entonces que no basta con que yo tenga un autoconcepto definido, no basta con que tenga una misión, no basta con que tenga una visión, no basta con que yo tenga unos objetivos, sino que, vamos a continuar, sino que hace falta que yo analice todas estas áreas de mi vida. ¿Eh? Si ya yo tengo claro quién soy, hacia dónde voy, qué quiero hacer, cuáles son mis objetivos, ok, ahora aquí están las áreas importantes de cada uno de nosotros, los que estamos en esta transmisión en esta noche. Es decir, en mi plan de vida, esos son los componentes. Ahí lo tienen. Vamos a la siguiente lámina. En la siguiente lámina, entonces, tenemos que, si esto es mi plan de vida, aunque todos esos aspectos están allí, usted los va a colocar allí ahora así como en un cuadro, y a cada uno de ellos usted le va a colocar meta, o sea, qué quiere lograr en cada uno de estos aspectos que está allí. Yo le sugeriría, aunque el espiritual está ahí colocado como en el penúltimo, pero yo le sugeriría que lo colocara de primero, digamos, como aspecto prioritario, pues porque lo espiritual gobierna todo lo demás. Vamos a la siguiente lámina.
Y entonces, para cada uno de esos cuadros, usted se va a formular, ¿qué quiero hacer? Usted, por ejemplo, dice en el aspecto educativo, ¿qué quiero hacer? Ah, bueno, quiero obtener una maestría en gerencia comercial, por decir algo. Ese es el qué. Ah, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, cómo es la estrategia, cuándo lo va a alcanzar, o sea, dentro de su visión, cuándo usted planea que lo va a alcanzar, dónde lo va a realizar, cuánto le va a costar, no solamente en términos de dinero, sino de sacrificio, qué va a sacrificar para poder lograr eso, a quién va a acudir en busca de ayuda y finalmente por qué lo va a hacer, porque ese por qué se une con el qué inicial y va a tener una consistencia, una consistencia. Vamos a la siguiente lámina. Entonces, bueno, ahí usted va, vea usted por cada uno de los aspectos, ahí lo tiene, las columnas y también las filas, y usted crea ahí una matriz, bueno, interesante, muy útil para su vida, que seguramente que le va a proporcionar un sentido de dirección bien claro y bien interesante y que le va a otorgar mucho significado a su vida. La siguiente. Muy bien, entonces, cada uno de estos aspectos que estudiamos en la vida de Nehemías, de su libro, están aplicados a este cuadro que les he presentado aquí. Y bueno, mientras tanto se va ejecutando su proyecto de vida. Usted, mientras tanto, paso 5, van surgiendo los imprevistos, los imponderables, lo que pensaba, lo que no pensaba que podría pasar. Pero como usted es una persona muy inteligente, ya usted los anticipó. Era como aquel conductor de aquel tren, que él iba en un tren y él era el maquinista de ese tren, y había una curva muy amplia, una curva, y después de la curva muy amplia, casi de manera introspectiva, venía un puente. Y entonces ese hombre, una vez que iba en esa curva y entró al puente, una vez ese hombre dijo, ¿qué pasaría si alguna vez en la vida, después que yo doy esta curva tan amplia y que inmediatamente vengo con este puente, qué pasaría si ese puente está roto? ¿Qué pasaría? Entonces él comenzó a hacer ese ejercicio mental. Entonces él dijo, oye, yo lo que haría es que aplicaría los frenos y bajara la presión. Y él comenzó a repetirse eso. Y desde el día que él cayó en cuenta y él pensó qué sucedería si, entonces él empezó a partir de la vez siguiente, él comenzó a aplicar los frenos y bajar la presión. Aplicar los frenos y bajar la presión por si se encontraba con el puente caído. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Llegó el buen día o el mal día, donde ese puente estaba roto. ¿Se fue el hombre por el abismo? No se fue. ¿Por qué? Porque él había aprendido que para poder llegar a la meta debe considerar, debe tomar en cuenta de que los imprevistos existen. Entonces, muchas de las tragedias que a veces han ocurrido en la vida ocurren también por nuestra falta, por ser incautos, como lo dice la Biblia en el libro de Oseas, que la Biblia a veces nos llama incautos a nosotros. Por eso, porque no corregimos los imprevistos, porque no anticipamos los imprevistos. Y entonces, trayéndonos el modelo de Nehemías aquí a nuestra vida personal, a nuestro proyecto de vida, entonces veremos los resultados. ¿Con qué? Bueno, con las mismas técnicas que implementó Nehemías, con seguimiento, con evaluación, con control, con disciplina y con constancia. Entonces, ya para terminar, ya estamos llegando a las láminas finales de este programa. Ahora sí, vamos a la siguiente para ir entonces, bueno, a la lámina final. Entonces, un poco lo que les había dicho al principio, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y no nos olvidemos del primer versículo que dijimos en esta noche, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo, a la estatura de la plenitud del Hijo de Dios. Entonces, ¿para qué nos sirvió el tema de esta noche? En primer lugar, para confrontarnos con nosotros mismos. Necesitamos confrontarnos, saber quiénes somos, para qué vinimos, cuál es mi misión y cuál es el proyecto de vida que debo tener como cristiano, aplicando el modelo de Nehemías a nuestra vida para obtener los mejores resultados. La mayordomía empieza por aquí, por hacerme yo mismo esta propia investigación para obtener de mí mismo los mejores resultados que Dios quiere que se obtengan en todas las áreas de la vida. Dios les bendiga a todos.
Bueno, pastor, muchísimas gracias. Alfonsito, para la grabación.